Alimentarse sanamente implica la compra de una serie de alimentos que en ocasiones cuestan más de lo que alcanza nuestro presupuesto. La adecuada planeación y organización de nuestras comidas, así como el intercambio de alimentos de un mismo grupo, nos permitirá comer sano a bajo costo. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, aliméntate sanamente con presupuestos reducidos. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a este programa que es una producción de televisión universitaria. Estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta es la unidad de televisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 26.2 y por supuesto gracias a quienes ya están en las redes sociales también atendiendo a esta convocatoria. Ustedes saben que este es un programa realizado en coordinación con el Centro de Ciencias de la Salud y pues básicamente de lo que se trata es ofrecer información que pueda ser de utilidad para una vida saludable. Bueno, el día de hoy vamos a platicar, ya vieron el tema que nos ocupa el día de hoy. Hablaremos acerca de aliméntate sanamente con presupuesto reducido, dos componentes importantes en nuestra vida cotidiana, la alimentación y la economía, con las condiciones en las que nos encontramos. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, algún cuestionamiento para nuestras invitadas el día de hoy, pues pueden llamarnos al teléfono de Televisión Universitaria 910-9260. Estaremos recibiendo sus aportaciones. Bueno, para adentrarnos en el tema, primero vamos a hablar acerca de la nutrición a bajo presupuesto. Bienvenidos a Misión Nutrición, la guía práctica y sencilla para alimentarte sanamente. La misión de esta semana: nutrición a bajo presupuesto. ¿El aumento de precios en el transporte público te afectó demasiado? ¿Quedaste sin fondos después de pagar el gas, el celular, el internet, la gasolina, la tenencia, el predial, la colegiatura, la renta? ¿O prefieres gastar el dinero en cosas más importantes? Entonces, puede que te saltes la hora de la comida o elijas una opción instantánea. Muy mal. Consumir alimentos nutritivos no tiene por qué ser un lujo. La comida nos aporta la energía necesaria para aguantar el resto del día. Entre las consecuencias de saltarse la comida están dolor de cabeza y estómago, cansancio y fatiga, ser propenso a gastritis. ¿Ya ves? Una mala economía no tiene por qué significar una mala nutrición. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En lo nutritivo, no en lo económico. Como hemos dicho anteriormente, el principio de una buena alimentación se encuentra en el plato del buen comer. Cuando contamos con bajo presupuesto, podemos recurrir a las opciones más baratas de cada grupo. Por ejemplo, los productos de origen animal, como la carne, son mucho más caros que las leguminosas, como las lentejas, pero siguen perteneciendo al mismo grupo. Para que tu comida se considere completa, debe de contener al menos una fruta o verdura, un cereal o tubérculo, y una leguminosa o algún alimento de origen animal. Una sopa instantánea no tiene ningún beneficio nutricional y a la larga pueden ser perjudiciales. Unos taquitos de la esquina los cocinan con excesiva grasa, además de que suben el colesterol y los triglicéridos. Entonces, ¿cuál es la solución? Prepararse una comida casera resulta más barato que comer fuera y es muchas veces más saludable. Te daremos una receta de un platillo para que te puedas preparar una comida completa y nutritiva sin que te salga en un ojo de la cara. Tostadas de salpicón de atún. ¡La, la! Ingredientes: atún, jitomate, cebolla,
chile serrano, lechuga, tostadas de maíz. Preparación. Corta el jitomate y la cebolla en pequeños cubitos y mézclalos con el atún. Agrega chile serrano al gusto y unta la mezcla en una tostada de maíz. Te puedes comer máximo 3 tostadas de salpicón de atún. Esta preparación solo costó 15 pesos por persona, si se compran los productos a buen precio en un mercado popular. Eso es casi el precio de una sopa instantánea, pero esta sí es una comida completa. ¡Y listo! Tenemos una opción de comida completa y saludable sin gastar una fortuna. ¡A celebrar! Para tener una comida saludable ahorrando dinero, te recomendamos: toma agua de filtro para no pagar agua embotellada. Come con varias personas para aligerar los costos. Compra productos de temporada y favorece los mercados populares. Mide bien tus raciones para no tener sobras. Y si las tienes, aprovéchalas en cualquier oportunidad. ¡Misión cumplida! Hoy resolvimos cómo lidiar con la nutrición a bajo presupuesto. Te esperamos en la siguiente misión, donde resolveremos qué comer después de una noche de fiesta. No olvides consultar con tu nutriólogo la dieta ideal para ti y tu familia. Y recuerda, la alimentación correcta empieza por uno mismo. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ya estuvimos viendo esta cápsula que nos da una introducción al tema de hoy. Mucho habla de hábitos saludables e insalubres. También hoy vamos a platicar acerca de este tema. Tenemos a dos invitadas, las dos son licenciadas en nutrición, egresadas de nuestra casa de estudios. Primeramente presentaré a Dulce Guadalupe Macías Díaz. Ella nos acompaña desde el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder estar aquí acompañándolos. Vuelves otra vez, de hecho tú ya habías estado con nosotros. Sí, así es. Ya pues por varias ocasiones he estado aquí compartiendo con ustedes. Para quienes no te conozcan, que apenas te estén viendo en la pantalla, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es específicamente lo que haces en el ICEA? Bien, mira, actualmente estoy como responsable estatal de varios componentes o programas que manejamos en Secretaría de Salud. Uno que está muy relacionado con la nutrición se le denomina determinantes personales, que engloba todos los aspectos de nutrición, actividad física, alimentación correcta, y que pues bueno, también viene incluidos otros componentes que abarcan salud escolar, mercadotecnia social en salud, y pues prácticamente soy responsable del manejo de estos programas. Estamos hablando de políticas públicas, básicamente, promoción a la salud. Es correcto, totalmente. Estoy en el departamento o en el área de promoción de la salud. ¿Ustedes diseñan estos programas o llegan desde lo federal? Pues mira, dependiendo. Muchos de los contenidos nosotros efectivamente tenemos, creo que es un gran paso, un componente que es mercadotecnia social en salud, en donde tenemos la oportunidad de elaborar diferentes contenidos, y este año tenemos ya diseñadores gráficos que son los encargados de estar preparando, elaborando todos estos materiales, pero encaminados hacia lo que es salud, obviamente. ¿Esto es en Aguascalientes solamente? No, es en todos los estados, en todos los ok. estados de la República, porque esto sí efectivamente es un programa que viene de la Federación. Y como es un orden escalonado de la Federación, llega a Aguascalientes, al estado, al programa estatal, y de ahí baja a los municipios. Efectivamente, y sí, a todos los contenidos, los materiales y toda la información que nosotros producimos o que nos envía la Federación, se le da el tenor o el toque, la imagen institucional, y obviamente pasa también por validación de gobierno del estado, que es también parte importante, y de ahí nosotros la vamos transmitiendo a los municipios y a las unidades de salud, hospitales o a todas las áreas necesarias. Con los municipios, ¿en qué dependencia, a qué dependencia se dirigen ustedes? Porque he visto que algunos programas, sobre todo para el desarrollo integral de la familia, le llamamos, pues se vinculan con el DIF, por ejemplo. Sí, efectivamente. Mira, nosotros en Secretaría de Salud tenemos muchos vínculos, o muchos nosotros le llamamos grupos intersectoriales, específicamente lo que es determinantes personales y otro componente que abarca promoción de la salud, que es determinantes colectivos. Tenemos una red de municipios y tenemos incluso también, tengo el gusto de coordinar el Consejo Estatal de Nutrición.
En este consejo pues tenemos diferentes instituciones, dependencias y áreas, obviamente está incluida por ejemplo la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es formadora de nutriólogos, tenemos al DIF de los diferentes municipios y obviamente el estatal, tenemos a pues todas las dependencias de gobierno del estado, y, o sea, todas las instituciones o dependencias, incluso el Congreso, el Honorable Congreso del Estado, gobierno, que pues de alguna u otra manera están involucrados o relacionados con temas de nutrición, y ahí es en el seno del consejo se toman decisiones para pues favorecer la salud de la población del estado. Pues ya lo mencionabas, la universidad como formadora de profesionales en el área y justamente también de este departamento de nutrición en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, viene hoy acompañándonos a Adriana Denise Rangel González. Ella es profesora e investigadora de esta casa de estudios. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se lleva a cabo la investigación en temas de nutrición? Porque, bueno, en términos docentes, pues seguramente tienes clase frente a grupo o ahora en estas condiciones de pandemia, quizá de manera virtual, pero la investigación en nutrición. La investigación en nutrición se divide básicamente en dos ramos grandes, por así decirlo. La cualitativa, que va hacia un aspecto más sobre características, hábitos, cuestiones básicamente hábitos, y la cuantitativa, que va hacia el aspecto de cuantificación, de contar, de cuánto se requiere, qué nutriente, y pues básicamente es medible. ¿Tú tienes algún proyecto activo en este momento? No cuento con un proyecto activo en este momento. ¿Conoces algunos de los que se están desarrollando en el departamento? Conozco el proyecto de la maestra Judith sobre alimentación en paciente geriátrico, que va dirigido básicamente pues a nuestros viejitos. Claro, porque justo sea esta observación, porque uno piensa que ya en la edad avanzada la alimentación podría ser un elemento, pues digamos secundario, porque finalmente hay atención a otras necesidades prioritarias, le voy a poner, que básicamente es atención a enfermedades incluso, pero va vinculado necesariamente la alimentación con todas las actividades del ser humano. Y ahí es mi siguiente pregunta para ambas, de hecho, si tienen la oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre alimentarse y nutrirse? Porque pueden ser sinónimos o no. Sí, efectivamente, pues bueno, son diferentes conceptos que nosotros manejamos en nutrición y que es importante que la población conozca la diferencia. Específicamente, este es uno de los que más confundimos. Alimentarse es prácticamente la acción de consumir alimentos. Nosotros podemos estar consumiendo alimentos de diferente calidad nutricional, más sin embargo, el nutrirse es cuando nosotros vamos a estar obteniendo nutrientes, valga la redundancia, de los alimentos, que es el transporte o el vehículo de estos nutrientes, y que pues van a ingresar a nuestro organismo y van a cumplir con su objetivo, la finalidad, que es brindar todos esos nutrientes para que las células, nuestro organismo, todos los sistemas funcionen de manera correcta. Denise, ¿cuál es la diferencia entre otros dos conceptos derivados que también hemos escuchado, desnutrido y malnutrido? Bueno, el concepto de desnutrición conlleva una falta de nutrientes y el malnutrido no siempre tiene que ver con la falta, también puede ser que algunos estén en exceso, como en el caso del sobrepeso y la obesidad, que hay un exceso de tejido graso. Vemos normalmente a las personas desnutridas en lugares, bueno, dicho sea, por falta de alimento, justamente. Y para mí una imagen que es como muy clara, tradicionalmente o difundida mundialmente, es, por ejemplo, en África, ¿no? Que lo vemos muy lejos y decimos, no, pues es que allá es en donde se encuentran los niños desnutridos. Pero esto que dices tiene una relevancia pues, significativa porque justo nuestros niños y nuestros adultos tenemos sobrepeso y ahí es cuando tenemos que poner un foco de atención. Es correcto, de hecho el concepto de inseguridad alimentaria, que es que no haya suficiente alimento o que éste cumpla con ciertas características, se relaciona directamente con el concepto de sobrepeso y obesidad. Entonces, generalmente pensamos que el
la persona con sobrepeso y obesidad no puede estar desnutrido, pero sí, es un concepto que están bastante relacionados. ¿Cómo poder identificar esta diferencia? Porque sí suena como contradictorio. Generalmente, bueno, lo que sería inseguridad alimentaria es cuando no contamos con el acceso a ciertos nutrientes. Por ejemplo, en el caso de que haya más carbohidratos o más cereales, pues la persona se va a saciar con estos nutrientes, pero deja de lado las proteínas y los micronutrientes. Entonces sí tiene un exceso de un nutriente en específico, pero los demás se encuentran fuera de o bajos en consumo y pues no deja de ser una malnutrición. Claro. Bueno, pues ya vieron el día de hoy el tema que estamos abordando. Seguramente hay muchas personas que estamos interesadas en una mejor alimentación pues, para nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer una pausa. Regresamos Cuidando mi Salud. Continuamos cuidando mi salud y tenemos otra cápsula que también la producción nos ha proporcionado. Esta habla acerca de diversidad de alimentos para una dieta correcta. Diversidad de alimentos para una dieta correcta. Por dieta, podemos entender al conjunto de alimentos que componen la forma en que los seres vivos nos nutrimos. Por eso, los alimentos que incluimos en nuestra dieta son esenciales para tener una vida saludable. Lo que comemos nos permite tener un buen estado físico, además de poder resistir las enfermedades más comunes como un resfriado, por ejemplo. Nuestra dieta debe tener un contenido adecuado de nutrimentos, que son las sustancias que están en los alimentos y que cumplen funciones específicas en nuestro metabolismo, como son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, minerales, vitaminas, fibra y agua, pues el consumo de este último elemento resulta de vital importancia para las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. ¿Sabías que aproximadamente un 70% de tu peso es agua? Para que una dieta resulte correcta, dentro de los estándares de salud, debe considerarse completa, es decir, que incluya alimentos de los 3 grupos básicos: verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal, y por último, cereales y tubérculos. La dieta correcta también debe ser equilibrada, es decir, que las porciones de los alimentos sean en cantidades adecuadas. Debe ser suficiente. Esto significa que cubre las necesidades nutritivas que se requieren dependiendo la edad y a la actividad física que desempeña cada persona, ya que no es el mismo requerimiento de energía de una persona que está sentada en la oficina todo el día a otro que trabaja en el campo. La dieta también debe ser variada, esto es, combinar alimentos de cada grupo. Inocua, esto es, que no cause daño al organismo, y sobre todo adecuada, es decir, que sea de acuerdo a los gustos, la cultura y los recursos económicos de quien la consume. Los alimentos deben distribuirse en por lo menos 3 comidas al día: el desayuno, la comida y la cena, siendo 5 lo que recomiendan los nutriólogos. El desayuno es el alimento más importante del día, ya que has pasado muchas horas sin alimento y necesitas recuperar la energía gastada durante el día anterior y obtener la suficiente para poder realizar las actividades de un nuevo día. La comida debe proporcionar una buena cantidad de energía, pues con los alimentos ingeridos en ella enfrentarás las actividades vespertinas. La cena, por el contrario, debe ser ligera, ya que antecede al descanso y es el horario en el que solemos realizar menos actividades físicas.
Además de los alimentos que ingerimos, no hay que olvidar el consumo de agua durante todo el día. El refresco y bebidas endulzantes no es lo mismo que agua. Evítalas al máximo. Actualmente existen diversos padecimientos vinculados con una mala nutrición, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, que representan un problema de salud pública en México. Por ello, debemos tomar conciencia e informarnos adecuadamente acerca del bien comer y tratar de mantener una dieta adecuada, tomando en cuenta nuestra complexión, etapa de desarrollo, actividad diaria y presupuesto familiar. Bueno, pues a más de uno, a más de una ya nos está sudando la gota gorda porque pues todas las pedradas que nos están llegando, así es esto, o sea, necesitamos hablar de estos temas porque poco sabemos la diferencia entre bien nutrirnos y mal nutrirnos. Mucho de lo que sucede es que pues tomamos los alimentos que se nos antojan o que tenemos más cercanos, pero no cuidamos nuestra alimentación para que sea nutritiva. Ya habíamos estado platicando acerca de este concepto al inicio del programa. Vamos a continuar platicando con nuestras invitadas el día de hoy con la licenciada Denise Rangel y con la licenciada Dulce Macías, ambas egresadas de hecho de la universidad de la carrera de nutrición, así que tienen todos los elementos para poder regañarnos cuando sea necesario. Hablábamos en la cápsula, veíamos en el tema esta cuestión de la dieta, y es que no nos queda totalmente claro la diferencia entre dieta y régimen, ¿no? Normalmente la intención es bajar de peso. Pocos he escuchado yo que digan, es que necesito subir de peso. Albricias por ellos, ¿no? Pero mucho escuchamos esta diferencia. Bueno, más bien, mucho escuchamos esta palabra, la dieta, pero no entendemos la diferencia con régimen. ¿Podrías explicarnos, Denise? Bueno, la dieta es lo que todos consumimos, de tu desayuno, tu comida, todo lo que consumes como alimentos se denomina dieta, o sea, todos llevamos una dieta tal cual. Y el régimen de alimentación es un plan tal cual establecido, preferentemente por un profesional de la salud, nutriólogo específicamente, quien diseña un plan, como valga la redundancia, para que tú obtengas un objetivo. Generalmente, y por las condiciones de nuestro país, es la pérdida de peso, pero también puede haber planes diseñados para aumento de masa muscular, para personas que sufren alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, ¿sí? Y todo depende de los objetivos del paciente. ¿Es un traje a la medida? Porque mucho vemos también en las redes sociales, como ya tenemos acceso a internet prácticamente en todos los lugares, vemos una cantidad de regímenes y les llamamos, insisto, dietas. Por ejemplo, la que he escuchado mucho, la dieta de la luna, ¿no? Que dicen, no sé a qué se refiere, pero la he escuchado mucho. ¿Qué es el riesgo de esto, de tomar una de estas dietas? Pues que no sea adecuada a tu cuerpo, a tus condiciones, y es como automedicarse una alimentación. Sí, es correcto. El tener un régimen de alimentación requiere que esté diseñado para ti, para tu actividad física, incluso tus gustos, tu capacidad económica, ¿sí? Esta parte es muy importante. Uno, para que te puedas adherir a ese régimen y por lo tanto sea exitoso. Y pues la otra, cuidando tu salud, ¿sí? Que no llegues a descompensarte. Cuando estamos hablando de la dieta, por ejemplo, la dieta del mexicano, los alimentos que consumimos de manera tradicional, tenemos la idea de que es adversa a esta buena alimentación, como si la alimentación mexicana hubiera estado diseñada sin la idea de nutrirse. Fíjate que es muy común esto que mencionas, en donde realmente a veces pensamos que la alimentación del mexicano pues es muy mala, ¿no? Sin embargo, pues hay que ver las partes y analizarlo a detalle. Si nosotros volteamos a ver un poco lo que es nuestra riqueza que tenemos en frutas, en vegetales, en productos de origen animal, pero también en platillos, en preparaciones según la región o el estado en el que estemos, podemos tomar esas cuestiones culturales que son pues valiosas y adaptarlas de manera un poco más nutritiva.
En este sentido yo me atrevería a decir que más que sean malas el tiempo o lo que es ahora, pues la vida cotidiana, el ritmo que tenemos, nos ha llevado a que todos estos alimentos sean industrializados, sean procesados, tengan aditivos, que sean alimentos o comida rápida, que se van transformando incluso con el tiempo, ¿sí? Para que pues nosotros podamos tener fácil acceso y menos tiempo, invertir menos tiempo en la preparación. Entonces ahí es donde incurrimos en las malas prácticas y es donde a lo mejor los alimentos tradicionales pues caen en malas preparaciones, por así decirlo. Entonces no tenemos que satanizar ningún tipo de producto, alimento o preparación, al contrario, o sea, tenemos que aprovechar la riqueza de nuestra alimentación, de los platillos, ¿sí? Nada más que también sabiendo la cantidad que necesitamos y pues bueno, sobre todo saber combinar bien todos los alimentos. ¿Cuán difícil es llevar este conocimiento sobre la nutrición a las políticas públicas en el Estado y sobre todo, insisto, pensando en los mexicanos que aplicamos de manera general la dieta T, tortas, tamales, tacos, todo lo que empiece con T? Sí, fíjate que creo que es una parte bien interesante y es un reto, ¿sí? Porque definitivamente desde la parte pues pública, en este sentido, tenemos que llegar o tener un alcance a los diferentes grupos de población, me refiero a los diferentes grupos de edad, ¿sí? A toda la población en general, y muchas de las veces, como ya lo veíamos en la cápsula, pues tenemos que hacer adecuaciones para que sea justamente y cumpla con las 6 características de la dieta correcta. Sin embargo, creo que aquí, y a todos nos sucede como población mexicana, nunca nadie nos dice desde un inicio, sobre todo a los padres de familia o desde que estamos pequeños, qué es lo que necesitamos comer y cuánto necesitamos comer. Creo que habría que apostarle a reeducarnos en alimentación, en nutrición y sobre todo apostarle a la prevención. Si nosotros tuviéramos esa cultura como mexicanos de prevenir enfermedades, de acercarme a un nutriólogo, no porque tengo una condición o alguna patología, sino porque quiero saber qué es lo que tengo que comer, cuánto tengo que comer y cómo está mi salud y cómo voy a enseñar, por ejemplo, en este caso a mis hijos desde pequeños, entonces ahí cambiaría totalmente el panorama que ya mencionábamos actual de nuestro país. Hay un mito que podría ser una realidad, vamos a verlo al regreso de la pausa, que habla acerca de que en las zonas rurales se come peor que en las zonas urbanas porque se tiene más acceso a alimentos. Sin embargo, ustedes con sus conocimientos, me gustaría que nos dijeran si es un mito o una realidad al regreso de la pausa. Claro que sí. Vamos a hacer este breve corte y regresamos. Regresamos a Cuidando mi Salud, estamos transmitiendo desde Televisión Universitaria. Les recuerdo el teléfono de nuestra unidad de televisión, 910-9260, para que nos hagan llegar sus comentarios y aportaciones. Gracias a quienes se comunican a través de este medio. Con respecto al tema que hoy nos ocupa, aliméntate sanamente con presupuesto reducido. Y bueno, justamente hablaba acerca de un mito o una realidad, ya lo platicaremos con nuestras especialistas, acerca del componente alimenticio mezclado con la economía y la educación, por supuesto, en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Primeramente, iniciaré por Denise Rangel, profesora de nuestra universidad. Con los conocimientos que tú tienes en el ámbito académico, ¿tú crees que esto es una realidad o un mito? Es un mito, sin duda es una falacia. En cuanto al sector rural, es muy común que haya un conocimiento empírico sobre la alimentación y suelen utilizar mucho los recursos con los que cuentan para nutrirse, ¿sí? Entonces utilizan mucho alimentos de temporada, existe mucho esta combinación de cereales con leguminosas para lograr una proteína de mayor valor biológico, sustituyendo a las carnes. Puede haber sí hay una tendencia a una falta de nutrientes debido a que muchos de sus
pobladores llegan a migrar, entonces hay una falta de fuerza laboral tal cual hacia el campo. Pero no considero que sea una verdad absoluta. Cuando estoy planteando esta situación que podría ser contradictoria, integro a esta fórmula, por supuesto, la educación, porque pensaríamos que los que están en la zona o estamos en las zonas urbanas podríamos tener más información para poder determinar, discernir, elegir los alimentos más saludables. Pero en términos de política pública, ¿eso es real? Fíjate que coincido mucho y reforzando el comentario de mi compañera Denise, creo que realmente muchas veces es un mito y a veces incluso podemos, es totalmente lo contrario. ¿A qué me refiero? Fíjate que pasa mucho que en las zonas urbanas, por lo que mencionaba en el bloque anterior, de que tenemos esa facilidad ya de diferentes comercios, de diferentes restaurantes, de comida rápida, cadenas, de que todo lo tenemos al alcance, preparado y listo para irse, caemos en la tendencia justamente de consumir alimentos altamente procesados y que carecen de alto, valor biológico o de nutrimentos que nos nutren. Sin embargo, en el campo, en las zonas rurales, no necesariamente el campo, pero pues sí en donde son zonas un poco más retiradas, pues justamente echan mano de muchas veces de los alimentos, ya sea tanto vegetales como de origen animal, propios del campo. Y si lo analizamos, si me lo permites, ahora está una tendencia justamente que nosotros estamos buscando toda esa parte de lo orgánico, ¿no? De lo que es producido y pues cosechado en el campo, ¿no? Y a veces hasta incluso estamos pagando precios, vinculándolo con el tema que tenemos el día de hoy, mucho más elevados por productos que pues realmente se producen de manera natural en el campo. Entonces sí creo que es una tendencia que puede llegar a ser más una forma de pensar, pero no tan correcta, porque el tener educación muchas de las veces no hace que lleves a cabo esa acción de realmente, aunque tú sepas que debes de comerte, por ejemplo, yo les decía, a veces les comento a los alumnos o a las personas, si tienes una manzana o te ponen un pastel de chocolate delicioso, pues a lo mejor caemos, ¿no? Y aunque sepas que eso te va a nutrir, pues caemos en consumir el otro, ¿no? Entonces, pues creo que aplicaría el caso. Yo elegiría una manzana, por supuesto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, hablando de recomendaciones, sobre todo para la gente que nos sigue, pues seguramente ve el golpe en su bolsillo cuando compra un alimento procesado o cuando compra un alimento natural. Obviamente esto tiene que ver también con hábitos, porque necesitamos organizarnos de una forma pues mejor para poder procesar nosotros nuestros alimentos sin ser industrializados. En términos de recomendaciones, ¿tienes alguna que quisieras compartir con nuestro público? Pues yo les recomendaría el utilizar los alimentos de temporada. Al estar más presentes en mayor cantidad, pues suelen llegar al consumidor en precios más accesibles. El disminuir al máximo el consumo de productos procesados. Hay que recordar que el empaquetado, distribución, incluso hay que pagar un sueldo de quien hace el paquete, de quien lo distribuye. Entonces, es un precio que al final el consumidor termina absorbiendo, ¿sí? Y otra recomendación es planear sus menús, ¿sí? Planear qué van a comer en la semana a fin de que no haya desperdicios, ¿sí? O cosas que se queden por meses en el refrigerador y al final jamás se utilicen. Yo he escuchado la recomendación de que vayamos al supermercado o al lugar en donde compremos nuestros insumos, de preferencia después de comer, para que no se nos antojen muchas cosas, ¿no? Porque justamente como tú decías, si me ponen enfrente un pastel de chocolate, cuando traigo hambre, pues claro que se me va a antojar, más que ver un alimento que tengo que procesar y que sé que va a requerir tiempo para poder llegar ya a comérmelo, ¿no? Esta cuestión de la economía, por supuesto, también impacta incluso en nuestro tiempo actual. Con esto de la pandemia también hemos visto un gran incremento de sobrepeso, de obesidad, por el estancamiento de las actividades que nosotros estamos teniendo. Esto también puso en desafío a los programas sociales.
Definitivamente, pues la pandemia, como bien mencionas, ha sido pues un reto para todos, tanto en materia de lo que es en este caso pública como privada, porque pues bueno, es un tema nuevo que vino a descontrolar justamente el ritmo de vida que nosotros llevamos habitualmente, y pues obviamente eso nos trajo o nos va a traer incluso a futuro pues diferentes complicaciones, cambios o cuestiones que vamos a poder medir mucho más adelante. Sin embargo, creo que pues la alimentación y la nutrición debe de ser, y lo vemos hoy día en esta pandemia, es un pilar fundamental para la salud y que no debemos descuidar. Esto en materia pública debe de servir para que pues realmente se denote la importancia que tiene la nutrición en todo momento, ¿no? Y refuerzo el comentario que hacía de la prevención, o sea, que tengamos una buena nutrición para tener un buen estado de salud y así estar preparados y protegidos para cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Y pues sí, en materia económica, claro que impacta y claro que vino a modificar mucho lo que es pues la alimentación de manera cotidiana, porque justamente como no tenemos o no teníamos ese acceso o ese flujo hacia nuestra vida diaria, pues entonces nos limitamos a todo lo que llevaba a lo mejor una persona al súper a casa, y entonces tenemos más fácil acceso y tuvimos un consumo más elevado de alimentos, ¿no? Entonces pues sí hay que tener mucho cuidado con esta parte y pues siempre estar bien atentos de nuestra nutrición. Cuando estamos hablando acerca de la nutrición, tú hablabas acerca de nuestro estado de salud, y me hace pensar si también influye la alimentación en nuestro estado de ánimo, porque yo creo que muchas veces lo hemos visto, ya sea en nosotros o en alguien más, cuando comes en exceso, te tumba el mal del puerco, dicen, ¿no? O sea, ¿qué repercusiones tiene la alimentación en el estado de ánimo? Definitivamente hay una relación directa. Por ejemplo, el consumo frecuente de vitamina C nos ayuda a producir serotonina, ¿sí? Entonces nos ayuda a sentirnos felices, tal cual, una vitamina. Mencionabas esto del mal del puerco, la marea alcalina, pues definitivamente es un malestar que te hace sentir mal, ¿sí? O el exceso de ciertos alimentos que nos pueden llegar a producir colitis, gastritis, que terminan afectando directamente pues nuestro estado de ánimo. El exceso de carbohidratos también, que nos llegan a poner muy hiperactivos, ¿sí? Entonces, la alimentación tiene una relación completamente directa con lo que sería el estado de ánimo. También otro mito que haces que me acuerde, les dicen a las mamás, sobre todo la recomendación, no les den azúcar a los niños durante la tarde porque entonces van a estar con hiperactividad, no se van a poner a dormir, básicamente dice eso. ¿Es mito? No, en realidad, por ejemplo, en personas que tienen trastornos de la conducta, sí es recomendable el disminuir al máximo carbohidratos simples para controlar un poco este aspecto de conducta. ¿Qué son carbohidratos simples? Son carbohidratos altamente industrializados, por ejemplo, harinas, dulces, confitería, ¿sí? Ok, que son pues básicamente todos los productos que encontramos en la tienda de la esquina. Exactamente, y son los productos que son más accesibles a niños. Uh-huh. Incluso, de hecho, hace poquito tuve la experiencia andaba yo en la calle en una grabación, y dije, voy a llegar, traigo como el estómago vacío, dije, bueno, pues voy a pasar por algo a la tienda. Eran puras papitas, era pan, era poca fruta, en realidad, ahí sí tengo que confesarlo, que la fruta no se me antojó, pero es lo que está accesible, o sea, ahora sí ha entrado una serie de regulaciones, por ejemplo, el etiquetado de los empaques, ¿sí le estamos haciendo caso? ¿Ustedes cómo lo ven desde la perspectiva del nutriólogo? Sí, fíjate que bueno, creo que ha sido en definitiva un avance este cambio que hubo en el etiquetado. Sin embargo, creo que todavía tenemos que enfrentar nuevos retos y que nuestras autoridades tendrán que pues tomar cartas en el asunto, porque es una realidad que
anteriormente y cómo se iniciaba, los etiquetados o las etiquetas nutrimentales, pues bueno, eran muy complejas y que si realmente no eras un profesional de la salud, incluso un nutriólogo, pues no sabías o no entendías el contenido de los alimentos. Sin embargo, ahora que se modifica y que pues bueno, se supone que ponemos los sellos distintivos para saber si son altos en calorías, en grasas, en sodio, pues entonces tenemos como una noción un poco más directa de si un producto es o no saludable. Sin embargo, en mi opinión personal, creo que todavía falta hacerlo más desmenuzado y un poco más digerible para toda la población, porque al día de hoy muchos productos contienen sellos y que no entendemos, por ejemplo, que va en relación a los gramos o las porciones que contiene una bolsa, un paquete, o sea, toda esta parte que tenemos que procesar creo que tendría que ser todavía un poco más digerible, pero creo que vamos por buen camino. Pues ojalá que tenga un buen efecto en la nutrición específicamente de los mexicanos. Este etiquetado, esta adhesión de estas etiquetas adicionales a los empaques, al diseño del empaque que se tenía, digamos, de manera tradicional, no es una obra solamente de los mexicanos. También hay otros países que ya están implementando esta normativa. Hay un concepto, un par de conceptos de hecho, que vamos a vincular en el próximo bloque. Habla acerca del plato del buen comer desde la perspectiva nutricionista y la canasta básica desde la perspectiva de la economía. Va a estar bien interesante, no le cambien, será nuestro último bloque. Seguimos en Cuidando mi Salud y el tema que nos importa mucho el día de hoy, aliméntate sanamente con un presupuesto reducido. Estos dos componentes, uno desde la perspectiva nutricionista y el otro desde la economía, pues van íntimamente relacionados y ya los dejaba en la pausa, bueno, antes de la pausa, con este tema que va vinculado. Platicaré primeramente con la licenciada Dulce Macías del ICEA. ¿Cómo va relacionado esto? Desde la nutrición, el plato del buen comer, que ya lo hemos escuchado en varias explicaciones, y la canasta básica en términos económicos. Bien, esta es una relación importante y que es necesario que nosotros apliquemos y que la podamos poner en práctica. Es muy posible, o sea, sí se puede. Realmente tenemos que pues conocer primero que nada cómo es la alimentación correcta, que para eso es la orientación alimentaria que nosotros brindamos específicamente en el plato del bien comer o del buen comer, que es en donde esta es una herramienta pensada y planificada para la población mexicana, que nos dice cómo son las porciones, qué grupos de alimentos y cuánto y cómo los debemos de combinar y de consumir. Y después de tener este conocimiento, pues entonces utilizar justamente los alimentos que tenemos más accesibles en la canasta básica. Para eso es pues lo necesario o esencial retomar la parte de que nosotros podemos tener una alimentación pues económica o al alcance de todos si sabemos cómo combinar estos alimentos y cómo prepararlos. Es bien importante y de verdad está en Secretaría de Salud hace tiempo hicimos pues un tipo de encuesta, ¿sí? En comunidad, en poblaciones y con personas en cuestiones urbanas, y veíamos que el consumo de alimentos cae en tendencia de que a veces el incluir, por ejemplo, un alimento procesado te viene a descontrolar totalmente tu presupuesto, a diferencia de que si tú, por ejemplo, compras todos tus insumos y haces la preparación de estos alimentos propiamente en casa. Y ahí sería un consejo que yo quisiera adelantarme un poco y darle a la población, que es que pues realmente es optimizar los tiempos, los espacios que nosotros tenemos. Si hacemos el súper un día, ¿sí? Y compramos toda nuestra lista de alimentos y preparamos, nos ponemos como por ejemplo algún día que no tengamos muchas actividades, puede ser fin de semana, sábado, domingo, y preparamos varios alimentos que podamos guardar en el refri o ir racionando día con día, pues esto va a facilitar que tengamos o nos ajustemos a ese presupuesto semanal, a ese plan de alimentación, y que además no tengamos la necesidad de comprar
algún alimento pues rápido o fuera de casa, que nos va a salir de presupuesto porque va a ser más caro y en definitiva pues nos va a romper con este esquema nutricional correcto que nosotros veníamos llevando. ¿Qué alimentos son los que deberíamos de estar incluyendo que estén vinculados con la canasta básica? Pues mira, efectivamente lo principal, lo más bueno, bonito y barato siempre van a ser las verduras y las frutas, que son las que nos aportan mayor cantidad de beneficios, vitaminas, minerales, agua, mucha fibra, ¿sí? Y que además, como ya mencionaba Denise, si podemos aprovecharlas de temporada, pues van a ser mucho más económicas y que aparte nos van a dar los nutrientes que necesitamos para estos momentos, dependiendo del tiempo y del clima. Después, los cereales, aquí tendríamos que aprovechar los cereales de preferencia integrales, que quiere decir que tengan más contenido de fibra, evitar todas las harinas refinadas, harinas blancas y obviamente todos los productos que tienen altos contenidos de azúcar. Y por otro lado, aprovechar las leguminosas, que son habas, lentejas, alubias, garbanzos, frijoles, que es parte de la dieta básica del mexicano y que si nosotros combinamos, como ya también se mencionaba, podemos hacer proteína de origen animal, ¿sí? Proteína de origen de alto valor biológico sustituyendo a la de origen animal en caso de que no podamos tener un consumo de proteína o de carne todos los días. Entonces, y cuando tengamos la posibilidad de incluir carne o proteína, pues lo podemos hacer, ¿no? Entonces, esta sería como la combinación ideal. Para quienes no están del todo enterados de lo que significa la canasta básica en el plano económico, es una fórmula que se tiene en este momento, si mal no recuerdo, son 30 o 40 productos que están de alguna forma protegidos por los gobiernos para que sean accesibles, para que el precio no se incremente demasiado y que puedan ser, pues, accesibles para toda la población con un salario mínimo o con una restricción en términos económicos. Por eso se consideran los alimentos que están pues en el consumo diario y que también pues tienen un componente, por supuesto, económico. Pero desde la nutrición hablábamos del plato del buen comer y ya casi para concluir, ¿cómo se logró hacer este análisis? Porque seguramente el plato del buen comer surgió desde la academia, desde la universidad, no necesariamente esta, capaz que sí, pero finalmente, ¿qué componentes tuvieron que analizarse para poder determinar que eso era en términos de alimentos y proporciones? Pues el plato del bien comer es una guía alimentaria, ¿sí? Lo que se hizo es se englobó todo el conocimiento científico sobre nutrición y alimentación y se explayó en lo que sería una ilustración y ciertas recomendaciones a fin de hacer más fácil el aprender, el armar platillos, ¿sí? Y que la población llevara una mejor nutrición. Cuando estamos hablando de la nutrición, pues muchos nos vemos, pues no sabemos como que a dónde acudir. Y ahora, por supuesto, ya hay más profesionales que puedan ofrecer sus servicios de manera particular, pero yo he escuchado que la universidad tiene diferentes laboratorios o talleres o servicios en general que ofrece a la población. ¿La universidad brinda ese servicio de nutrición a la población? Sí, la universidad brinda el servicio de nutrición en la unidad médica, también aquí en el, si mal no recuerdo, el edificio 213, donde está la clínica o atención nutricional específicamente, junto con rehabilitación física, y la universidad cuenta con un programa que no sé si debido a la pandemia se truncó, muy seguramente sí, que va hacia el control de peso. Ok. Bueno, si están ustedes interesadas en solicitar los servicios de la universidad, marquen al teléfono del conmutador de la universidad 910-7400, bueno, obviamente 449-910-7400, y espere a la operadora para que le comunique con nutrición. Si no, también puede acudir al directorio en la página institucional www.uaa.mx, pues para que puedan tener acceso a esta información de manera directa y, como lo hemos dicho, es un traje a la medida.
También por parte del ICEA, ¿hay servicio de nutrición? Así es, efectivamente en Secretaría de Salud contamos en prácticamente todas las unidades de salud o los centros de salud de las diferentes colonias, tanto urbanas como rurales. En los diferentes municipios tenemos el servicio de nutrición, además de que tenemos también UNEMES, que son especializadas, por ejemplo, para pacientes crónicos, que también se puede dar la consulta, y tenemos también diferentes unidades móviles que son como camioncitos que van a diferentes, por ejemplo, comunidades, a diferentes zonas de todo el estado, y en su momento pues también acudían, y estamos tratando de retomar también esa parte, a las escuelas para brindar orientación alimentaria y pues en las unidades como tal la consulta de nutrición. Entonces pues los invitamos a que acudan y aprovechen este servicio que pues obviamente es gratuito. Claro, sobre todo también en términos económicos, si alguien necesita de esta información, pues tiene medios tanto para poder asistir a una consulta médica privada como, en este caso, una pública. ¿Tienen ustedes consultorio? A lo mejor hay alguien que quiera dirigirse ya directamente con ustedes. Yo actualmente no, pero con todo gusto estoy para servirles en Secretaría de Salud, en el 910-7900, extensión 7111. Con todo gusto podemos brindar orientaciones sobre los programas que tenemos de manera gratuita en el instituto. Gracias, licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz. Y finalmente, la licenciada Adriana Denise Rangel. Sí, yo cuento con consultorio. De hecho, lo que nosotros hacemos es diseñamos su dieta y además las preparamos y las entregamos a domicilio. Por si gustan buscarnos, la empresa se llama Biosanud, Servicio de Alimentos, y pues estamos a sus órdenes. Claro. Ahí en Facebook o Instagram nos pueden encontrar sin ningún problema. Una última pregunta y con una respuesta que tendrá que ser muy breve porque prácticamente nos estamos despidiendo. ¿Se puede comer bien y no morirse de hambre? Definitivamente, sí se puede. Nada más mi consejo y mi recomendación en este caso sería acudan con un profesional de la salud, en este caso con el nutriólogo, para que les dé un plan individualizado y acorde a las necesidades y gustos individuales. También, por bueno, parte. mi recomendación es que el concepto de sabroso, nutritivo y además económico no están peleados, ¿sí? Todo es posible y pues es más fácil, como decía mi compañera, lográndolo con un profesional de la salud. Acuda con un profesional, eso es lo importante que resaltamos básicamente en todas las emisiones de este programa, porque justo hay un especialista dedicado a cada una de las necesidades médicas de salud y bienestar que usted esté interesada. Si desean conocer también otra perspectiva relacionada con la nutrición, pueden acudir a los documentos de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud que hablan acerca del derecho a la alimentación, porque justamente también esto tiene una relevancia para el desarrollo de los países. Alimentarnos bien significa también tener mejores potencialidades para la competitividad interna y externa. Gracias a nuestras invitadas que estuvieron el día de hoy, a la licenciada Adriana Denise Rangel González, profesora e investigadora de la universidad, y a la licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz, responsable estatal del componente Determinantes Personales del ICEA. Gracias a las dos por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que tengan linda. Muchas gracias. Pues gracias también a ustedes que nos acompañaron. Esto fue Cuidando Más Mi Salud, transmitido desde Televisión Universitaria para ustedes. Nos vemos la próxima. Bye.